¿Estás pensando en comprarte un coche y no sabes qué presupuesto tienes que destinar a él? Si lo tienes que comprar o hacer un leasing o un renting que está ahora muy de moda en los bancos. Si tienes que pagarlo al contado, lo tienes que financiar. Todo lo necesario para decidir qué cantidad puedes gastarte en tu coche, la vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que quédate porque este vídeo te interesa. Pues sí, chicos, ha llegado el momento de hablar del segundo mayor gasto que tiene la mayoría de gente actualmente en España. El primero es la hipoteca, el alquiler, el lugar donde vivimos, y el segundo de la mayoría de gente suele ser el tema del coche. Y esta decisión es muy importante. La cantidad de dinero que te gastes en el coche es muy importante, ya que a lo largo de este vídeo veremos las características que tiene un coche como inversión, un coche como activo o como pasivo, ahora veremos lo que es en la mayoría de situaciones, y muy importante elegir todo esto muy bien, porque si al final queremos tener unas finanzas personales saneadas, es muy importante presupuestar y ajustarnos a nuestro presupuesto a la hora de pagar la cuota del coche. Por lo tanto, os voy a mostrar lo primero, lo que tenéis que tener en cuenta, que es vuestra situación actual. Hay que tener dos cosas en cuenta. La primera es la situación actual tuya como persona, y luego, pues si tienes un coche, tienes que ver cómo se encuentra tu coche actualmente. Si lo que quieres hacer es más capricho o más gasto por necesidad. Pero nos empezamos a centrar en lo primero que nos interesa, que es la situación actual tuya como persona, que tenemos que tener en cuenta, y los tres puntos ordenados de mayor importancia a menor importancia. El primer aspecto que tenéis que tener en cuenta es vuestras deudas. Esto es muy fácil de entender y se saca con números. Si tú ganas actualmente 1.200 euros y tienes unas deudas, ya sea hipoteca sumada con un préstamo personal y sumada con unas tarjetas que debes, y ya con todo esto tienes un gasto de 700 o 800 euros y ganas 1.200, pues como es lógico, no podrás comprarte un coche de las características que tú quieras. Una vez tenemos claro las deudas que tenemos, lo que nos podemos gastar, ya que las deudas es un gasto fijo al final. Tenemos que pagar la hipoteca para vivir, tenemos que pagar el alquiler para vivir. Si tenemos un préstamo personal, hay que pagarlo. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de tomar una decisión. El segundo punto importante es el tema de ahorros. ¿Por qué os digo esto? Porque después en el vídeo os mostraré la metodología que yo considero más adecuada para comprar un coche, y es muy importante tener claro qué parte de nuestro ahorro podemos destinar a la compra de un coche. Dejamos nuestro fondo de emergencia aparte porque sabemos que esto no se puede tocar, y cuánto de nuestro ahorro nos queda para el coche. Y la segunda es la necesidad. ¿Cuánto de necesario es el coche? Si no tienes un coche y te hace falta para ir a trabajar, pues esto es 100% necesario, porque si no tienes el coche, no puedes ir al trabajo, no vas a ganar dinero, por lo tanto es una rueda viciosa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora? Pues si alguien tiene un coche. Mi caso personal, yo tengo un coche actualmente. ¿En qué situación se encuentra mi coche actual? ¿Lo tengo pagado? ¿No lo tengo pagado? ¿El coche funciona y lo que estoy haciendo es querer un coche mejor por una condición de capricho y no por necesidad? Si tengo un coche pequeño y soy familia numerosa y me hace falta 5 asientos y tengo un biplaza de 2, pues está claro que esto es necesidad. Me tengo que comprar un coche para llevar a toda la familia. Si tengo un coche, lo tengo y el coche funciona bien, me lleva a los sitios y está todo correcto, pero me quiero comprar un coche más grande porque me gusta un todoterreno, pues esto es más capricho que necesidad. Y por último, tenemos que tener en cuenta también el mercado actual de los automóviles. ¿Por qué? Porque si vemos ahora, los precios han subido muchísimo. Yo, el coche que tengo me costó hace 4 años o 5, me costó cerca de 11.000 euros. Y a día de hoy, el mismo coche con los mismos años, el mismo coche del año que yo me lo compré, ahora mismo está más caro que cuando yo me lo compré. Por lo tanto, esto también tenemos que tenerlo en cuenta si el gasto lo vamos a hacer más por capricho que por necesidad. Vamos a pasar a la segunda parte, que es, y aquí os tengo la regla del 35%. Es una regla simple para que, si nadie quiere calentarse la cabeza, pues que sepa que en situaciones normales, con unas finanzas personales estabilizadas, que no tienes muchas deudas, la compra o el alquiler del piso lo tienes dentro de los rangos establecidos como normales y asumibles, una forma rápida de saberlo. ¿Cómo hacemos esto? Con el 35% de nuestro salario anual bruto. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que si tú ganas 24.000 euros brutos anuales, pues vas a poder comprarte un coche de 8.000 euros. ¿Tú ganas 30.000 euros brutos anuales? Muy sencillo, el 35%, coche de 10.500 euros. Y si ganas 34.000 brutos, pues 11.900, muy sencillo. Vas a ver tu nómina, lo que tú ganes
bruto anual y esto lo vas a multiplicar por 0,35. La cantidad que te dé es la forma fácil de saber qué máximo puedes comprarte de tu coche con esta regla del 35%. Esto es algo estándar. Aquí pues ya empezamos a ver las diferentes características del coche. Este coche me gusta más, este no, pero tenemos que buscar un coche que se ajuste a este número si utilizamos la regla del 35%. Yo que os diría aquí que ser un poco más conservadores. Al final, lo que tenéis que hacer es intentar gastar en un coche lo menos posible, a no ser que seáis una persona que se dedique a los coches, que el coche sea su herramienta de trabajo, ya sea un taxista o un transportista, ahí hay que gastar dinero porque tú lo utilizas para trabajar. Pero la mayoría de gente que lo único que utilizamos el coche es para desplazarnos, yo os recomendaría utilizar la regla del 25%, que es bajar el 10% de esta regla del 35%. Y una vez tenemos la regla fácil para saber cuánto dinero máximo nos podemos gastar, pues vamos a darle una vuelta más a nuestro ejemplo y os voy a explicar la regla del 24-10. Lo primero es el 20. ¿Qué es este 20? Pues el 20 es que vas a tener que aportar como entrada, como pago inicial, el 20% del valor del coche. ¿Con esto qué conseguimos? Con esto conseguimos evitar que los primeros años, todos sabemos que un coche cuando sale del concesionario, al momento quieres venderlo, lo vas a vender por un precio mucho menor al cual lo compraste y lo único que has hecho ha sido comprarlo y sacarlo del concesionario. Todos sabemos que los primeros años los coches se devalúan mucho. Por lo tanto, ¿con esto qué evitamos? Con esto evitamos de que si tenemos la necesidad de vender nuestro coche los primeros años, al haber aportado el 20%, siempre nos va a quedar menos por pagar que el valor del coche. No queremos que dentro de un año tengamos que vender el coche y lo compramos por 10.000 euros, nos queden todavía 9.000 euros por pagar y el coche en segunda mano tenga un valor de 8.000. No queremos esto, por lo tanto, al aportar este 20%, conseguimos que nuestra deuda sea menor y además de eso, nos concienciamos porque tenemos que tener el ahorro del 20% a ponernos como objetivo la compra de un vehículo. El segundo punto importante es este 4 y este 4 es que como máximo necesitas financiar el coche a 4 años. Cuanto más alarguemos los años, más intereses vamos a pagar, por lo tanto, 4 es un periodo aceptable para la compra de un coche. Si queréis hacer el cálculo y lo podéis ver con cualquier calculadora de préstamo personal en internet, hacer el cálculo con un coche financiado a 4 años y con un coche financiado a 6 años. La diferencia es mucha. Van a ser de 1.000, 2.000 euros por un coche que os va a costar 10.000. Eso es un 10% más por alargar estos 2 años. Y el segundo punto importante es que el pago, la cuota del coche, este 10%, no sea más del 10% de tu sueldo mensual. Si ganas 1.000 euros al mes, siento decirte que el coche que te puedes permitir para tener unas finanzas saneadas es un coche que te cueste una cuota de 100 euros al mes. ¿Con esto qué conseguimos? Tranquilidad porque ya hemos amortizado el 20% del coche. Sabemos que con la situación actual tenemos que pagar el coche en los próximos 4 años, así que si hoy nos lo podemos permitir, lo más probable es que si todo sigue igual, dentro de 4 años tengamos el coche pagado y que solo nos va a suponer un 10% de nuestro sueldo. Siguiente duda importante que nos suele surgir ahora que está de moda esto en los bancos, es comprar o alquilar el coche. Aquí para el 100% o 99% de los usuarios normales la decisión está clara, es comprar el coche. ¿Por qué? Porque sabemos lo que nos va a costar, podemos hacer una buena planificación, pero aquí os he puesto pues que además de eso vamos a tener gastos variables en contrapartida con alquilar el coche. ¿Por qué? Porque puede ser que el coche se estropee, hay que cambiar las ruedas. Son gastos que no podemos tener 100% controlados, que en cambio si tenemos la opción de alquilar el coche, que esta opción solo la recomiendo para todos aquellos que quieran cambiarse el coche cada poco tiempo, que tengan un beneficio fiscal, que se lo puedan deducir ya sean autónomos o sean empresas, y lo bueno que tiene esto a comparación de comprar el coche es que es un gasto fijo. En la mayoría de renting que haces con el coche, el seguro está pagado, las revisiones están pagadas, por lo tanto sabes que vas a pagar al mes 300 o 400 euros por el coche y no vas a tener que pagar nada más. Pero para el 99% de las personas que están viendo este vídeo, yo recomiendo la opción de comprar un coche. Ya quiero comprar el coche, ¿qué hago? Tengo el dinero, ¿lo pago todo de golpe o lo financio con las condiciones que me da mi banco? Pues os he puesto aquí 2 ejemplos. Una persona que decide pagar en contado el coche que vale 25.000 euros, pues lo paga en contado, costo de oportunidad, tenías 25.000 euros, los has pagado, cero preocupación, el coche es tuyo. ¿Qué os recomiendo yo? Lo que os he dicho, utilizar la regla del 24-10. Con esta regla tú aportas solo 5.000 euros, que es este de aquí, es el tema de financiar, aportas solo 5.000 euros y
El resto, los otros 20.000, los financias con la empresa o con el banco. ¿Qué haces con los otros 20.000 que tú sí que tienes ahorrados? Pues lo que tienes que hacer es invertirlos. Con esto, ¿qué puedes conseguir? Si lo vemos, aquí yo os he puesto el ejemplo de una rentabilidad del 10% que está dando el SP500 aproximadamente durante los últimos años. Si esto lo mantenemos durante 30 años, estos 20.000 euros, dentro de 30 años, van a ser 265.000 euros. Con esto os he puesto un ejemplo. No quiero que lo cojáis con pie puntilla. Puedes invertir y puedes perder dinero. Pero aquí tienes que suponer y ver tu costo de oportunidad. Tienes 20.000 euros que puedes rentabilizar. Si los vas a rentabilizar, te sale mejor financiar. Si no vas a hacer absolutamente nada con esos 20.000 euros, a lo mejor te interesa pagar el coche de golpe y dejarte de historias, tranquilizarte, ya tienes el coche, es tuyo y no tienes que estar continuamente viendo dónde inviertes o si vas a dejar el dinero parado en tu cuenta. Porque si vas a dejar el dinero parado en tu cuenta, te recomiendo que lo pagues al contado, porque estos 20.000 euros dentro de 5 años van a perder valor y cada vez ese dinero va a valer menos. Por lo tanto, págalo de golpe, olvídate de historias y aquí tienes tú que decidir. Si vas a poner tu dinero a trabajar, financia. Si vas a dejar tu dinero en la cuenta del banco, págalo al contado. Para todas aquellas personas que no tengan la opción de pagar el coche al contado, pues siento decirte que la opción es financiar. Tienes el 20%, lo pagas como entrada y el resto lo financias. Y ahora sí, una vez visto esto, vengo a daros 3 consejos que ya hemos visto durante el vídeo y pueden ayudarte a decidir qué hacer con el tema del coche. El primer consejo que os doy es que miréis, antes de comprar el coche, lo que os va a costar el seguro del modelo de coche que tenéis mirado. ¿Por qué? Porque llega mucha gente y luego se sorprende. No, me he comprado un todoterreno no sé qué y el precio del seguro donde yo me lo quiero mirar son 700 euros al año. Yo pensaba que iba a ser más barato y a lo mejor no me llega con este precio. Entonces, muy importante que miréis el tema del seguro porque a lo mejor no os compensa pagar un seguro tan grande con el coche. Buscáis un coche menor que tenga unas condiciones en el seguro mejor. El segundo consejo que os quiero dar es el de no comprar un coche nuevo si no es totalmente necesario. Porque os he dicho que, y sabemos todos que en los primeros años los coches pierden muchísimo valor. Por lo tanto, yo aquí lo que os recomendaría es comprar un coche de 3-4 años, que os den una garantía durante el primer año y ahorrarte la pérdida de valor que tienen todos los coches durante sus primeros años de vida. Y el tercer consejo, y muy importante para todos aquellos que no busquéis un coche de lujo, que utilicéis el coche únicamente para desplazaros, esto lo haces igual con un coche de 40.000 que con un coche de 10.000. Para ir de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, lo haces absolutamente igual. Y el tercer consejo es que el coche que te compres no sea caro de mantener. Esto lo he visto mucha gente. Mucha gente se compraba un BMW y luego cada vez que el BMW entraba al taller, sablazo. No, es que he llevado el coche al taller y me han cobrado no sé cuánto. Si te buscas un coche que el mantenimiento sea menor, a la hora de tener un imprevisto, el imprevisto te va a suponer menos que si te hubieras comprado un coche más caro y esto va a hacer que vivas más tranquilo. Al final lo que queremos con un coche, lo que yo os aconsejo es que el coche, la única función que tiene es de desplazarte. Y esto lo hace cualquier coche, ya meterle más pijadas. Ya depende más de lo estresado económicamente que quieras tú vivir. Yo te recomiendo que te compres un coche normalito, que te guste, que sea cómodo, que sea barato de mantener y que hagas una investigación de mercado y que encuentres un coche que se ajuste a tu presupuesto. Con todo esto, espero que ya tengas toda la información para decidir qué coche comprarte, lo que puedes gastarte en este coche. Si el vídeo te ha gustado, no olvides reventar el botón de likes. Te dejo un vídeo por aquí sobre la cuenta de Trade Republic. Si quieres poner este dinero a trabajar, te recomiendo que veas este vídeo y suscríbete por aquí si te ha gustado el contenido.